Esa mañana en que Brian Montalvo me llamó mala hierba, todo empezó con un chorro de café hirviendo que me cayó por la manga. Acababa de entrar al elevador cuando él giró demasiado rápido. Su vaso se ladeó y el líquido me manchó toda la blusa blanca. Quemaba. Pero lo que de verdad dolió fue la cara que puso. Si vieras por dónde caminas, Mariana, esto no pasaría, me soltó, mientras me empujaba de lado como si yo fuera una caja mal puesta. Yo entré derechito, le contesté bajito. Ni se molestó en responder. Se abrieron las puertas y salió como si el edificio entero le perteneciera. Traté de no hacerle caso. Eran apenas las 8 de la mañana y ya tenía un chorro de reportes de rutas esperándome en el escritorio. Pero, una hora después, en el estacionamiento, abrió la puerta de su camioneta justo cuando yo pasaba. El golpe fue tan fuerte que me dobló el espejito lateral. Me miró el daño y luego a mí. «De verdad tienes que estar más atenta», dijo con esa voz fría que le salía siempre. «Ocupas más espacio del que te corresponde». Era la segunda vez que me echaba la culpa de algo que él mismo había provocado. Cositas, sí, pero con toda la intención del mundo. Respiré hondo, pero sentí que algo se me apretaba en el pecho y ya no me soltaba. Para la tarde, mandó una reunión sin aviso, ni orden del día, ni nada. Solo una notificación en el calendario a las 3 en la sala 3. Llegué y ahí estaba Brian, ya de pie, con las manos cruzadas adelante y los ojos filosos. Unos cuantos del equipo estaban sentados contra la pared, sin entender ni madres de por qué los habían citado. «Miren», empezó, «hay gente que hace crecer a un área, y hay otra». Me clavó la mirada, fría como hielo que es pura mala hierba. Se esparce, ahoga todo y hay que arrancarla de raíz. El silencio cayó como plomo. «Vete ahorita mismo. Estás despedida». Por un segundo solo respiré. Luego sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Firme, sin temblar. «Me temo que no puedo», dije. Una voz calmada sonó detrás de mí. «Tiene razón, Rodrigo Halcón». El director general dio un paso al frente. La seguridad de Brian se le vino abajo en un segundo. 3 meses antes. Yo tendría que haber visto las primeras grietas. 3 meses antes yo era solo Mariana Lira, 36 años, analista senior de operaciones de datos. De esas personas a las que solo le escriben cuando algo se descompuso. En ese entonces, el motor de cumplimiento de rutas de Halcón Logística era toda mi vida: reglas automáticas, auditorías de envíos, alertas de excepciones y miles de decisiones chiquitas que el sistema tomaba cada hora. Le hablaba más a él que a la gente. Era más fácil así. Casi todos los compañeros creían que Brian Montalvo era quien llevaba la batuta del motor. Y él se encargaba de que así lo pensaran. Cada vez que un reporte salía perfecto o un cliente felicitaba los tiempos, aparecía con su sonrisa de comercial y decía: «Qué bueno que el equipo pudo cumplir». Nunca me veía cuando lo decía. Ni una sola vez. Una mañana le dejé un análisis impreso en su escritorio, un patrón de alertas que mostraba retrasos crecientes en envíos de fin de semana. Lo hojeó 2 líneas y lo aventó a un lado. «Yo me encargo de la presentación», dijo. «Tú quédate con el trabajo de atrás. Ahí es donde brillas». Conocía ese tono. Ya se estaba quedando con la luz antes de que empezara la junta. Más tarde, en el pasillo, escuché a la de recursos humanos echándole flores. «Tu área es la más tranquila del edificio. Brian, sigue así, campeón». Él se reía, todo cálido y seguro de sí mismo. Y yo pasé de largo con el código que de verdad mantenía vivo su departamento en las manos. Fuera de la empresa, la vida me apretaba más. Las cuentas del hospital de mi papá en Morelia se acumulaban cada mes y revisaba mi cuenta del banco más que el clima. Le decía que todo estaba bien. Él nunca preguntaba qué tan jodido era el trabajo en realidad. Esa misma tarde, mientras revisaba bitácoras de envíos, me llegó un mensaje de la vicepresidenta de finanzas, Lydia Hart. «Oye, Mariana», pregunta rápida, «¿de verdad mandaste 2 versiones del reporte de rutas del segundo trimestre?»
Los totales no coinciden con el paquete que presentó Brian. Mis dedos se quedaron encima del teclado. Yo había enviado una sola versión. Una nada más. Después del mensaje de Lidia, empecé a ver los números con otros ojos. No tardé en darme cuenta de que todo se estaba descosiendo. Para el miércoles en la mañana, 2 indicadores clave se habían movido de una forma que no tenía ni pies ni cabeza estadísticamente. Un pico de retrasos en envíos se había aplanado como si nada. Un montón de quejas de clientes desaparecieron del tablero compartido sin explicación. Me quedé viendo las filas vacías y sentí otra vez esa presión en el pecho. Cuando le llevé la discrepancia a Brian, ni se molestó en disimular el coraje. «Te preocupas de más», Mariana dijo, moviendo la mano por encima del reporte que le había impreso. «A los de arriba no les gusta el ruido. Quieren líneas limpias, tendencias suaves. Quieren la verdad», le contesté. «Estos números fueron manipulados». Se le tensó la quijada. «Entonces haz que se vean bien. Ajusta las analíticas de retrasos. Acomoda los totales al trimestre pasado». Sería mentir. Se acercó más. Sería ayudar. «Tú sí quieres ayudar, ¿verdad?» Por primera vez vi el filo debajo de esa cara tan pulida. Doblé el reporte y me salí sin decir más. Esa noche, todavía con el Jesús en la boca, me metí al servidor para revisar el historial. Un sello de hora me llamó la atención: 2:14 de la madrugada. Una edición hecha con mis credenciales. Yo a esa hora estaba bien dormida. Bajé el log detallado y la verdad me pegó como balde de agua fría. Brian había usado mi token de acceso. Si auditoría revisaba esa versión, toda la culpa caía sobre mí. Me temblaron las manos mientras guardaba copias de todo en un archivo personal bien protegido. Le puse nombre a cada cosa, cada archivo, cada minuto. La podredumbre era más honda de lo que pensaba. Y Brian ya había empezado a tallar la chiva expiatoria perfecta. 2 días después de encontrar la marca de hora alterada, me llegó otro correo, esta vez de una auditora de nivel medio que se llamaba Carla Walton. «Hola, Mariana. Solo para aclarar, ¿de verdad mandaste 2 versiones del reporte de integridad de rutas? Una se ve limpia, la otra está distinta», le contesté despacito. «Solo envié una. ¿Me las puedes reenviar las 2? En minutos me las mandó. Mi reporte estaba intacto. La segunda versión, la que Brian había presentado, estaba torcida, alisada, sin una sola bandera roja. Guardé todo en mi carpeta de pruebas. Esta vez las manos no me temblaron. Esa misma tarde estaba con 2 ingenieros revisando una anomalía de ruteo que había parado el sistema automático. Les explicaba el camino de la lógica cuando una voz detrás dijo: «Espera, muéstrame otra vez esa secuencia». Me volteé y era Rodrigo Halcón mirando la pantalla. El director general casi nunca bajaba a nuestro piso. Estudió el gráfico con una calma que ponía nervios. Luego me miró un segundo a los ojos. Asintió y siguió su camino. Los ingenieros no dijeron nada cuando se fue. No hacía falta. Cerca de las 5. Brian se paró en la puerta de mi cubículo. «Te estás convirtiendo en un problema», dijo bajito. «No me obligues a limpiar el área». Cerré la laptop. «Estoy haciendo mi trabajo». «No es de eso de lo que hablo». Nos quedamos mirando hasta que él retrocedió, con la cara tensa. Esa noche documenté todo el correo de Carla, las 2 versiones, los logs alterados, los mensajes de Slack que Brian borraba de los canales compartidos. Cada archivo fue a dar a mi carpeta con una etiqueta nueva. A la mañana siguiente, en el estacionamiento, la puerta de la camioneta de Brian se abrió justo cuando yo pasaba. Me volvió a doblar el espejito. «Ni disculpas, no es esencial», murmuró. El accidente tampoco lo era, pero la intención estaba clarísima. Para la siguiente semana, los retrasos en envíos se dispararon tanto que hasta la bandeja de clientes ardía. Brian empezó a reenviarme cada correo enojado solo a mí, nada más a mí. Todos marcados como urgentes: «Ocúpate». Escribía una y otra vez. Cuando revisé la bandeja compartida para ver si alguien más había contestado, nada.
Todos los correos que me reenviaba los había borrado del hilo general. Me quedé viendo la lista vacía, el cursor parpadeando como diciendo cuidado. Como a las 10 de la mañana, saltó una alerta del motor de rutas en mi pantalla. Sobreescritura de regla detectada. Una regla que yo misma había escrito, la que evitaba envíos mal ruteados en horas pico, había sido desactivada a la fuerza. Susurré sola. ¿Quién chingados tocó esto? Abrí los logs de acceso. Ahí estaba. Clarito, la sobreescritura venía de la cuenta de administrador de Brian a las 3:28 de la madrugada. Guardé toda la cadena completa firma de sobreescritura. Hora, ID de usuario en una carpeta nueva dentro de mis pruebas. Otro archivo, otra verdad callada. Cerca del mediodía, Camila de Reportes pasó rápido junto a mi escritorio y me habló bajito. Escuché a Brian hablando con recursos humanos. Dice que va a optimizar el equipo antes de que acabe el trimestre. Mencionó tu nombre. Sentí que las palabras se me acomodaban pesadas en el pecho. Dijo, ¿por qué no? Solo, ten cuidado, asentí una vez. Ella se fue corriendo. A media tarde me llegó una invitación a una revisión interdepartamental, pero mi nombre no estaba en la lista de asistentes. Intenté abrir el mazo de diapositivas y estaba bloqueado. Eran mis métricas, mi motor, mis reglas. Aún así, Brian me había cerrado el acceso. Me paré en su puerta. ¿Por qué no estoy en la revisión? Ni levantó la vista. Porque no haces falta. Yo hablo por el equipo. Por mi trabajo, dije. Por el área, me corrigió. Cortante. Ahora regresa a tu lugar. La puerta se cerró con un clic. La reunión en la sala 3 ya había empezado cuando entré. Brian estaba junto a la pantalla, con el láser en la mano. La voz suave, mientras pasaba unas gráficas que se veían demasiado perfectas. Los números brillaban limpios, casi de comercial. Unos jefes de área estaban sentados contra la pared. Carla de auditoría también, con los brazos cruzados. Al fondo de la mesa, Rodrigo Halcón miraba a Brian con una calma que pesaba. Brian se detuvo cuando me vio. No estás en la lista, Mariana. Lo sé. Dije en voz baja y me senté junto a la puerta. Se aclaró la garganta y pasó a la siguiente diapositiva. Como pueden ver, la estabilidad de tendencias sigue fuerte. Los retrasos en envíos son mínimos y la satisfacción del cliente, imposible, lo cortó Carla. La fila de clientes ha estado a reventar toda la semana. Brian sonrió, pero tenso. Ruido temporal. Decidí filtrar anomalías para darle a la dirección una visión más clara. Rodrigo entrecerró los ojos. Filtrar cómo Brian titubeó un segundo. Ajustes estándar. Se los puedo explicar después. Sentí que me miró de reojo. Su voz se endureció. Hay compañeros que se resisten al cambio. Algunos hasta generan fricción que daña la productividad. Ya sabía lo que venía. Eres como mala hierba. Mariana, esparces problemas. Te vamos a arrancar. Estás despedida. Sal de la sala. Algunas cabezas se voltearon rápido. Alguien soltó el aire. Brian esperó que me parara, seguro de que el momento era suyo. Pero 3 meses de logs alterados, quejas borradas, reportes falsos y credenciales robadas pesaban en mi memoria como anclas. Me quedé sentada. Me temo que no puedo. La quijada de Brian se apretó. Perdón. Sentí una presencia detrás de mí, firme. Tiene razón, dijo Rodrigo. El silencio fue total. La cara de Brian se quedó sin sangre y, por primera vez, no tuvo que decir. Rodrigo entró del todo y la puerta se cerró con un clic suave. Mariana dijo, muéstrales lo que tienes. Brian reaccionó primero. Rodrigo, no es necesario. Ella está confundida. Yo puedo explicar. Siéntate, ordenó Rodrigo. Fue una orden bajita, pero con una autoridad que no dejaba lugar a réplica. Brian cerró la boca y se sentó en la silla más cercana. Abrí mi laptop. Carla, tú me mandaste 2 versiones del reporte de integridad la semana pasada. Esta es la que yo envié. Toqué el primer archivo. Y esta es la versión alterada que usó Brian en su presentación.
Los ojos de Carla se abrieron grande. Estos números ni se parecen. Seguí. Aquí están los logs de acceso. Una edición hecha con mis credenciales a las 2:14 de la mañana. Yo no estaba conectada. Giré la pantalla hacia Rodrigo. El token era de Brian. Brian se inclinó. Eso está sacado de contexto. Rodrigo levantó la mano. Ni una palabra más. Saqué el siguiente grupo de archivos. Quejas de clientes borradas del tablero compartido. Cada borrado hecho desde la cuenta de administrador de Brian. Abrí el diagnóstico del motor. Y aquí, sobre escritura no autorizada de una regla que yo creé, se activó a las 3:28 de la mañana. Alguien en la mesa susurró: «Esto es sabotaje». Rodrigo le hizo una seña a la abogada que tenía al lado. Ella revisó los documentos y se le oscureció la cara. «Esto es exposición regulatoria, incumplimiento de contrato con clientes, manipulación de reportes operativos». Saqué un último archivo. También hubo inyecciones forzadas de errores ligadas a mis credenciales. TI debe tener sus propios logs. Rodrigo señaló al jefe de sistemas que estaba al fondo. El cuate abrió su tablet. Los ojos volaban. Confirmado, dijo. Brian los etiquetó como fallas de desempeño de Mariana. Pasó un silencio largo. Rodrigo volteó hacia Brian, más frío que nunca. Hace meses marqué tu área. Los números nunca cuadraban con lo que veía por dentro. A Brian se le cortó la respiración y así, de un jalón, todo empezó a desenredarse. Recursos Humanos se movió rapidísimo. 1 hora después de que terminó la reunión, 2 personas llegaron al piso con voz cortante y cara de pocos amigos. Brian Montalvo, dijo uno desde su puerta. Quedas en licencia administrativa con goce de sueldo mientras dura la investigación. Recoges solo tus cosas personales. Brian los miró como si le hablaran en chino. No pueden estar hablando en serio. Esto es un malentendido. Rodrigo apareció detrás de ellos. Se volvió serio desde el momento en que falsificaste datos operativos. Los ojos de Brian se fueron hacia mí antes de que se levantara. Intentó hablar 2 veces y no le salió nada. Lo escoltaron por el pasillo. Los pasos desiguales. La puerta cerrándose como un punto final. En cuanto desapareció, el ambiente se aflojó. Camila de Reportes se acercó y me habló bajito. Yo no quise meterme antes, pero Brian borró 3 correos de clientes míos el mes pasado y me dijo que me quedara en mi carril. Yo guardé copias. Carla asintió. A mí intentó presionarme para que aprobara números recortados de auditoría. Me negué y dejó de invitarme a las revisiones. Otro ingeniero agregó. Me dijo que ignorara una excepción de ruteo porque hacía ver feo al área. Eso causó 2 días de retraso. Uno por uno fueron saliendo los testimonios, cada uno más filoso que el anterior. Yo escuchaba, firme pero agotada, con el peso de los últimos meses acomodándose en los hombros. Entonces llegó un mensaje en la línea compartida de clientes. La asistente de Rodrigo me lo reenvió junto con legales. Un cliente grande había enviado pruebas documentadas de que Brian falsificó su auditoría de entregas. Fechas, firmas, métricas alteradas, todo bien adjuntado. La abogada murmuró. Con eso solo ya hay causal de despido. Me alejé un paso de la pantalla y por fin solté el aire. No de triunfo, solo de alivio. Un momento después, Rodrigo apareció junto a mi escritorio. Mariana dijo suave, camina conmigo. Entramos a una sala vacía. Cerró la puerta. Llevo meses observando tu trabajo. Ahora entiendo exactamente quién es la que sostiene este lugar en pie. Hizo una pausa. Me miró a los ojos. Quiero hablar de lo que viene para ti aquí. Doblé las manos. Tranquila, escuchando. Rodrigo se sentó frente a mí en la sala silenciosa. Las manos entrelazadas, más claro que nunca. Quiero ofrecerte algo, dijo. No un premio de consolación. Un puesto que de verdad refleje lo que haces aquí. Hizo una pausa. Directora de Integridad Operativa. Reportarías directo conmigo. Parpadeé. El título cayendo despacio. Es un cambio grande. Es el correcto, respondió.
Esta empresa necesita a alguien que entienda los sistemas debajo de los números y que no se doble. Dejé que las palabras se asentaran y moví la cabeza un poquito. Si acepto, viene con condiciones no negociables. Alzó una ceja. Dime. Flujos de trabajo con transparencia obligatoria. Se acabaron las ediciones escondidas y las quejas enterradas. Cualquier manipulación de datos debe quedar registrada y visible para todos. Hecho, dijo sin titubear. Un ciclo de auditoría ética seguí. Supervisión independiente con poder de congelar reportes si algo huele mal. También hecho. Y canales de denuncia protegidos. Lo que pasó con Brian no le puede volver a pasar a nadie. Si un analista junior levanta la mano, que no lo castiguen por eso. Esencial aceptó. Respiré hondo. Una cosa más. Necesitamos un programa de capacitación de verdad para los nuevos. No la bienvenida express que empujaba Brian. Que aprendan arqueología de datos, cómo rastrear el origen y la lógica de cada número. Rodrigo se recargó hacia atrás. Una sonrisa chiquita asomándose. Me estás pidiendo reconstruir los cimientos. Te estoy pidiendo que no se pudra otra vez. Entonces tienes todo lo que acabas de pedir. Todo. La sala se sintió distinta, después más ligera, más firme. Extendió la mano. Bienvenida a la mesa directiva, Mariana. Acepté con un apretón seguro. La decisión se sentía bien, sólida. Los cimientos debajo de mí por fin aguantaban. La reunión final con RH y legales estaba programada para las 9 de la mañana. Brian llegó 5 minutos antes, tieso, con esa seguridad fingida de quien cree que lo máximo será una amonestación y un cambio de área sin hacer ruido. Se sentó frente a mí sin mirarme, tamborileando los dedos en la mesa. La jefa de legales, Marisol Chen, abrió una carpeta que pesaba como plomo. Brian Montalvo, estamos aquí para revisar los hallazgos de la investigación formal. Brian se recargó. Perfecto. Estoy listo para aclarar los malentendidos que han estado circulando. Marisol ni levantó la vista. La investigación reveló falsificación intencional de datos. Brian se movió incómodo. Fue una decisión de presentación. A los ejecutivos les gusta. No fue una decisión, lo cortó. Fue engaño. El director de RH, Tomás Rives, habló después. También confirmamos conducta retaliatoria. Varios empleados entregaron declaraciones documentadas. Brian soltó una risa burlona. La gente exagera cuando se siente amenazada. Marisol siguió tranquila. Un cliente importante presentó pruebas de que alteraste su auditoría de entregas. Eso es incumplimiento de contrato. Los dedos dejaron de moverse. Y agregó, deslizando una última hoja, los logs de TI muestran uso indebido de credenciales seguras. Accediste al sistema con el token de Mariana Lira. Eso viola política interna y regulación estatal. Por primera vez, la voz de Brian flaqueó. Yo estaba corrigiendo sus errores. Tomás lo miró fijo. Los logs muestran que inyectaste errores falsos y borraste registros de quejas. Esas acciones solo se rastrean a tu cuenta. Rodrigo entró entonces, en silencio, parándose detrás de Marisol. Brian lo vio y se enderezó. Pero la cara de Rodrigo no decía nada. Marisol tapó su pluma. Con efecto inmediato. Quedas despedido con causa justificada. Se revoca cualquier indemnización. Y por la gravedad de las violaciones, el caso será turnado a la Junta Estatal de Supervisión Profesional. Brian se quedó viendo la mesa, respirando cortito. Nadie dijo nada. Cuando terminó la reunión, me puse de pie. Brian recogió sus cosas sin mirarme. Los hombros caídos bajo un peso que él mismo se había echado encima. Yo no hablé. Ya no había nada que decir. Afuerita. El aire de la Ciudad de México estaba fresco, de esos que te limpian hasta el fondo de los pulmones. Di un paso firme, ya no desarraigada, ya no mala hierba. Algo más hondo, algo hecho para sostener todo un sistema en pie.